Amigos de Cedivet está aquí con nosotros. Vamos a hacer la presentación formal, como corresponde, y después ya lo saludamos, ya para mantener un diálogo tranquilo durante el resto del programa. Dale. Cedivet presenta Ni tan perros ni tan gatos. Comportamiento, prevención, tenencia responsable, enfermedades frecuentes. Para saber todo sobre tu mascota, ni tan perros ni tan gatos. Pero con cortina así tipo Hollywood arrancó, ¿no? Tremendo. Festiva, claro. Sí, festiva. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Gracias por venir y compartir este ratito con nosotros. ¿Los han tratado bien cuando no estuve? Sí. Sí. En realidad... ellos no estuvieron, justamente. El miércoles pasado. Yo no estuve, así que quería saber si lo habían tratado bien. No estuvieron ustedes. No, lo hubieran tratado muy bien. ¿Quién estaba? Fer y... Fernando, Mariano, Jorge. No. Sí. Y Fer ya nos debe haber preparado el matecito. No, todavía no, ahora. Sí, está calentito acá. Sí. No, yo le diría que no está tan calentito, ¿eh? Entonces no pruebe porque no te va a gustar. No te va a gustar. Como la música recién estaba sonando. No te va a gustar. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de problemas de columna, dolores en columna, patologías básicas de columna. Sí, todos, ¿viste? Pero de mascotas. De mascotas, no, bueno, pero tiene que ver con todo porque las posturas, imagínate, yo siempre les hago una referencia a los dueños de pacientes. Si nosotros caminamos mal, corregimos todas nuestras posturas y eso genera dolor en otros lugares. Yo tenía una profesora mía de fisioterapia, nos hizo durante 20 minutos levantar una pierna y mantenernos haciendo equilibrio, más allá que algunos pueden ser un poquito más ágiles que otros. Lo que ella quería corroborar era el dolor que nos generaba en el cuádriceps de postura, de apoyo, estar 20 minutos en esa postura, ¿sí? Y después de 30 minutos, ya además del fémur o del cuádriceps en apoyo, empieza a tirar el otro, el que está levantado, y después el músculo del cuello, y después la columna, y qué sé yo. Entonces decía, imagínense si esto lo traducimos en los meses, en los años de una mala postura, de una mala posición, el cuerpo se va acostumbrando a un dolor, o a trabajar en la computadora nosotros. Bueno, en los animales pasa lo mismo. Se van acostumbrando a caminar, a estar, a convivir con el dolor y van posturándose mal. Para entender los seres humanos habitualmente, te lo digo por experiencia, vas adoptándote a la postura. Exacto. Para no tener dolor en determinados lugares. Posiciones antiálgicas te terminan jorobando. Inevitablemente terminás complicándote en otras partes. Exacto. Entonces tus contracturas pasan a ser crónicas. Exacto. Y esas contracturas crónicas que se hacen, acá soy locutor, no hay nada que ver con el tema, ¿no? Pero digo, se te hacen contractura sobre contractura, y después quitar eso es tremendo. Exacto. La contractura crónica es difícil. Tremendo. Y tenés que vivir con un apoyo terapéutico, médico, exactamente. Te acostumbras a vivir con ese dolor. Sí, y además, el dormir mal. Primero dormir mal, pero además empezar con el tema que vos decís, te acostumbras a dormir con ese dolor. En realidad lo que haces es vas subiendo tu nivel de umbral de dolor. Exactamente. Entonces lo que a otra persona le dolería tremendamente, vos estás así y decís, sigue su vida normal, el tipo ¿cómo hace? Bueno, en realidad es como que te vas acostumbrando. Vas adoptando posturas. Y en animales no habría que hacerlo como cambio de comportamiento muchas veces en el animal. Cambio de comportamiento en el sentido de que por ahí tienen actitudes negativas con respecto a que vos decís está malhumorado, o lo notás que está menos tolerante, y muchas veces puede ser por eso, porque le duele la columna y está contracturado y tiene, digamos, esto un círculo. Y a veces la lesión puede ser mínima. Si uno entiende cómo está formada la columna vertebral, que son un montón de segmentos óseos conectados a través de articulaciones múltiples, desde el cuello, desde la nuca hasta la última vértebra coxigia, y están íntimamente ligados. En 2 o 3 puntos de la columna puede haber un poco más de espacios sobre donde apoya la médula, y un espacio fundamental de mayor flexión, que es la unión con la cabeza, el cuello con la cabeza.
Pero fuera de eso, para mover la cabeza, para flexionar, para girar, para mover la cola, el perro tiene que hacer todo un movimiento continuo que se transmite de una vértebra a la otra. En nosotros pasa lo mismo, la diferencia es que en cuadrúpedos la posición hace que apoyemos en 4 patas, que apoyemos, digo, como si yo fuera un perro, ¿no? Y que el 70% de ese apoyo se localice más hacia el cinturón escapular, los miembros anteriores. Entonces, si yo para mover la cabeza o saltar un sillón, subir una escalera o jugar, tengo que mover toda la columna en mi segmento, y yo tuviera una lesión ósea pequeña sobre una única articulación vertebral, eso va a transmitir el dolor a toda la columna, ¿sí? Si encima dijimos que el 60% del peso de esos cuadrúpedos se apoya sobre el cinturón escapular, sobre los miembros anteriores, y el menor peso va hacia atrás, significa que una artrosis de codo va a doler mucho más que una artrosis de cadera, ¿sí? La columna va a torcerse, va a complicarse, va a girarse y va a empezar con contracturas musculares. Por eso es que no es raro muchas veces que si estamos tratando una rodilla, un codo, una fractura de fémur, de tibia, de radio, tengamos que tratar a través de fisioterapia, masajes y demás, también la columna. En ese IPC no estaba el problema, pero es lo primero que corrige el cuerpo para... Claro. Exacto, exactamente. Balancear. Pero, por lo que dijeron ustedes recién, hay otra similitud entre la mascota y el amo. Porque cuando una persona está con dolor de cadera o de columna, está con los patitos volados. Y ustedes dijeron, está irritable, está molesto. Exacto. Bueno, después vamos a nombrar algunos pacientes, pero tenemos un pacientito que Andrea le está haciendo fisioterapia, que vino con el cuello duro. El Paquito no levantaba la cabeza para mirarte, te miraba así medio con el cuello duro. Y me decía Alejandra, que es la dueña de Paco, que tiene un carácter medio podrido el Paco. Y el Paco hoy, Andrea le está haciendo fisioterapia, y el Paco hoy le cambió, yo creo que hasta le cambió el carácter, me parece, claro, porque está mucho más tranquilo, no tiene tanto dolor, y vos lo notás que hasta en la primera consulta, a mí encima es un Fox Terrier, que a mí los perros barbuchos me encantan. Y me encanta agarrar la barba, así, lavar los bigotes. Y la primera vez que lo hice, el Paco se me recontracalentó. Y ahora el tipo como que está, más allá de que se acostumbra, pero no está con esa mala onda que vino el primer día. Porque no tiene dolor. No tiene tanto dolor. Exactamente. Claro, a ver. Exacto, sí. Acá me preguntan, por ejemplo, mira, ya hay consultas. Está bueno, ¿eh? Dicen, profilaxis para prevenir problemas de columna en los tekel, que son los salchichas, ¿no? Buen día, y se consiguen, y me mandan una foto, ¿no? Que yo no la puedo mostrar acá porque obviamente estamos en radio. ¿Se consiguen estas fajas para los tekel? Son unas fajas de neopsil, un corset. Exacto, sí, y se fabrican. Son los perros, eso y el basset son los que más hay razas tienen, que se llaman condrodistróficas, todos aquellos salchichados y sus cruzas, ¿sí? Los que son más bien cortos, largos y más bien cortos. El big también. Los salchichas, exacto, el basset. Y encima el basset es un perro que además tiene sobrepeso. Exacto. Tiende a sobrepeso. Entonces sí, bueno, pero son, por ejemplo, el basset americano, creo que pesa 30 kilos en 4 patas cortas chuecas. Totalmente. Que tenía yo. Claro, es terrible el soporte en esas 4 patitas, pobre hijo. Bueno, en estos pacientes hay que empezar a muy temprana edad a hacer radiografías, placas de diagnóstico, a muy temprana edad. Yo te diría que cada 6 meses una placa control, porque ya empiezan a verse lesiones a veces a muy temprana edad. Lo que sucede con estos animales es que estas articulaciones empiezan a degenerar, o a través de los discos que unen cada vértebra, y empiezan a generar o protrusiones o alteraciones o disfunciones en los ligamentos que contienen estos discos, deshidratación, bueno, un montón de cosas. Entonces, a veces lo que sucede es que el animal está perfecto y el salchicha de pronto bajó de la silla, del sillón, y quedó paralítico. O emitió un grito agudo y quedó duro. Bueno, lo que hay que hacer, porque uno no puede, el animal juega, salta, por lo general encima son animales muy activos. Hiperkinéticos.
Entonces no son perros tranquilos, suben, bajan, corren, saltan. Entonces lo que hay que hacer es estos controles radiográficos a temprana edad, y yo diría con rutinas de 6 meses de columna completa. Y a veces en forma preventiva, antes que aparezcan las lesiones, uno puede ya arrancar el uso de corset. Que el corset lo que hace es una malla entera que fija por un lado el segmento cervical, se une con otro segmento de tela o neopren, como decís. ¿Por vida? Sí. En realidad, en los momentos, sí, hay que acostumbrarlos a eso, porque es como ponerle un collar o un pretal. Uno no puede enchufar eso y dejarlo, porque el perro se irrita, se puede rascar, se puede lacerar la piel, pero hasta que se acostumbran. Lo que hace el corset es limitar el movimiento de lateralidad, de flexión de la columna. Es como igual que un corset nuestro, ¿sí? Y se pueden fabricar con telas un poco elastizadas, como un jean grueso elastizado y demás. Afuera, en el exterior, se venden artículos para ortopedia de todas las formas, de tamaños, texturas y demás. Acá en Argentina lo hacemos. Yo siempre a mis pacientes les hago un planito de un molde de cómo usarlo, porque cierra con un velcro en la parte ventral del cuello y del tórax, y tiene que ser bien lineal, porque si ese corset queda cosido, torcido, el trabajo no es el mismo. Es lo mismo, claro, se la complicamos más. Exactamente, sí. Pero sí, claro que sí, son las razas más complejas. Tenemos una paciente que es Cookie, que el programa, nuestro spot, empieza con un gatito, una mamá gatita y un gatito, que no se entiende mucho, pero es una conversación mamá-gatito, y al final hay un ladrido. Ese ladrido es de Cookie. Cookie, cuando es una salchicha, que le pasó eso. Nunca tuvo ningún problema hasta que quedó primero cuadripléjica. Nunca tuvo problema hasta que empezó con el quilombo. Y se bajó el sillón. Pudo recuperar la movilidad del tren anterior, pero quedó paralítica del tren posterior. Cookie ni siquiera le salía el ladrido, ¿sí? Y ese ladrido que emitimos ahí, que aprovechamos y grabamos, tuvimos que hacer varios WhatsApp, porque Ali nos decía tenemos que tener mejor sonido y demás. Era un logro importante que ella pudiera emitir su ladrido de esta forma, porque era como que había quedado fónica, ¿sí? Así que por supuesto que es muy delicado y muy grave. Uno debiera hacer estos controles radiológicos seguidos, ¿sí? Igual los otros pacientes, porque hay más predisposición en estas razas o en este tipo de formato de perros asalchichados, cortos y largos, pero en realidad en cualquier mestizo y en gatos se pueden dar estas discopatías o espondiloartrosis con los famosos picos del loro. Y eso que tiene otra configuración, el gato, ¿no? Y se da mucho más de lo que la gente piensa. Vienen muchas veces al consultorio por una consulta, y vos lo empezás a tocar y te das cuenta de que el gato tiene dolor, y le empezás a consultar y le decís, ¿vos has notado que por ahí que no se sube a la cama, o que no se sube arriba del sillón, o que no hace vida de gato, que no hace vida de gato? Y vos sabés que sí, hace un tiempo, y le tocas en algún lugar de la columna, y ahí es donde hay chilla. No te va a chillar, pero te afloja el tren posterior, digamos, o se le cae la cola, o te mira raro, o empieza a movilizar la piel, el panículo, como que le duele, te expresa de alguna forma que le duele al gato. O deja de acicalarse, gatos engorda, con todos los pelos parados, o que vienen con rastas. Vos te das cuenta que ese animal no se está acicalando, por lo tanto no se puede girar. Claro. Y ahí es donde duele. Mirá vos, ¿no? Y en los perritos que están en acceso al exterior, en un jardín donde nosotros no lo podemos ver todo el tiempo, empiezan a crecer las uñas. Ya lo habíamos hablado, lo importante de las uñas. Dejan de tener la actividad que tenían, y entonces las uñas empiezan a crecer de otra manera. Entonces a veces hay un lenguaje muy minúsculo, muy minucioso, muy suave, que el dueño puede determinar a ver si algo le está pasando, ¿sí? No siempre, o el cambio de conducta, como decía Juan, agresividad en algunos puntos un poco más extremos, pero a veces es algo muy sutil y algo le pasa. Entonces uno, cuando empieza a indagar, la vez pasada tuvimos, sin ir más lejos, otra paciente de fisio, la Clementina, llegó con un abdomen agudo, un dolor de panza. En realidad lo que hizo el dolor neuropático que le generaba el dolor, el pinzamiento de columna, era un dolor irradiado hacia el abdomen. Entonces parecía un cuadro digestivo. Sin embargo, porque pueden pasar las dos cosas, ¿sí? Que un cuadro digestivo genera una parálisis por dolor, porque se traduce el dolor al resto del cuerpo, o al revés. Y en este caso, cuando indagamos, habían lesiones discales, entonces o de picos del loro. Entonces,
siempre es importante tener en cuenta esto, que a veces son cosas muy sutiles, no esperar a último momento. Y después, con respecto a que estas causas también pueden venir por ejemplo, pacientes que venían con espondiloartrosis no manifiestas y de pronto un golpe, un pisotón, una mordida con otro perro, desencadenó el cuadro agudo grave. Cuando vamos a hacer las placas nos damos cuenta que puede haber una fractura producto de este trauma, pero además que había un montón de lesiones que antes no las estaban manifestando y por lo tanto empeora la situación. Y siempre, fuera de eso, en los traumas medulares, por impacto de auto, caídas de altura, lo que fuera, uno siempre debe tener en cuenta que lo que necesitamos en estas recuperaciones es paciencia. Nunca podemos tomar decisiones tan tremendas al principio, porque a veces hay recuperaciones que transcurren entre los 6 meses y un año. Que demoran un montón. Exactamente, sí. De verdad. Hacemos la pausa, Mati, por favor. Completamos con los avisos comerciales de esta media hora y enseguida volvemos con más. Vos me decías que el comportamiento del gato, del perro, con el tema de las uñas, ¿no? Que hay que mirar. La mía tiene como, a la hora de los 4 o 5 años, la perra mía tiene como palas en la mano, porque en las patas, porque está haciendo pozo, en cualquier momento va a tener un problema de cadera, de la patada en el culo que le voy a poner, ¿no? Pero se la agarró con un sector determinado, ella ahí, chiquitito el pocito, pero es permanente. Vos lo tapás todo, al otro día la tipa le agarra ahí. Es una cosa que sí que hay que cortarle las patas. No te entiendo, hijo, no. Ah, sí, lo que hace es también eso. Hace el pocito, roba las medias del tender y las entierra ahí y las tapa. ¿Es una hembra? Una hembra. ¿Y se echa ahí a dormir con esas medias? No. O sea, porque parece una agujerea, tapa y después se va y se acuesta donde se le canta el gol. Sí. Es rebelde. Sí, es rebelde, es divina. Se están portando muy bien. Hacemos la pausa, ya volvemos. Estás escuchando Supervivientes por ESPN Platinum 97.7. Amigos de Celivet están aquí con nosotros. Vamos a hacer la presentación formal, como corresponde, y después ya lo saludamos, ya para mantener un diálogo tranquilo durante el resto del programa. Dale. Celivet presenta Ni tan perros ni tan gatos. Comportamiento, prevención, tenencia responsable, enfermedades frecuentes. Para saber todo sobre tu mascota, ni tan perros ni tan gatos. Pero con cortina así tipo Hollywood arrancó, ¿no? Tremendo. Festiva, claro. Sí, festiva. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Gracias por venir y compartir este ratito con nosotros. ¿Los han tratado bien cuando no estuve? Sí. En realidad... ellos no estuvieron, justamente. El miércoles pasado. Yo no estuve, así que quería saber si lo habían tratado bien. No estuvieron ustedes. No, lo hubieran tratado muy bien. ¿Quién estaba? Fer y... Fernando, Mariano, Jorge. No. Sí. Y Fer ya nos debe haber preparado el matecito. No, todavía no, ahora. Está calentito acá. Sí. No, yo le diría que no está tan calentito, Entonces no pruebe porque no te va a gustar. No te va a gustar. Como la música recién estaba sonando. No te va a gustar. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. Para el día Hoy de vamos a hablar de problemas de columna, dolores en columna, patologías básicas de columna. Sí, todos, ¿viste? Pero de mascotas. De mascotas, pero tiene que ver con todo, porque las posturas, imagínate, yo siempre les hago una referencia a los dueños de pacientes. Si nosotros caminamos mal, corregimos todas nuestras posturas y eso genera dolor en otros lugares. Yo tenía una profesora mía de fisioterapia, nos hizo durante 20 minutos levantar una pierna y mantenernos haciendo equilibrio, más allá que algunos pueden ser un poquito más ágiles que otros. Lo que ella quería corroborar era el dolor que nos generaba en el cuádriceps de postura, de apoyo, estar 20 minutos en esa postura, ¿sí? Y después de 30 minutos, ya además del fémur, del cuádriceps en apoyo, empieza a tirar el otro, el que está levantado, y después... Para baño y cocina, decoración de jardines, tenemos todo en el Emporio de la Piedra, San Martín 2911, Neuquén. Lunes, no importa el día, porque tu día puede ser hoy. Curo Obi, Club de Bienestar.
artes marciales, karate do, yotokan, aikido, sala de musculación, taebo, sala de indoor cycle, entrenamiento funcional, GAB, pilates y yoga, plan de entrenamiento con deportólogos y nutricionistas, Kuro Obi, Club de Bienestar, Catriel 434, entre Belgrano y El Ordi, Neuquén. Si buscas sentirte bien, este es tu lugar. Cliva informa a los vecinos que, a partir de ahora, la basura se sacará siempre en el horario de 20 a 21 horas. Además, los residuos secos se sacarán los días lunes y jueves. El resto de los días se sacarán los residuos húmedos. La separación de residuos es un paso fundamental para tener nuestra ciudad limpia y ordenada, como todos queremos. Cliva, Municipalidad de Neuquén, la ciudad que vos querés. Cedivet, Centro de Diagnóstico Veterinario. Amor, respeto y calidad de vida a nuestros pacientes. Cedivet, JJ Lastra, 6950, Neuquén. Encontranos en Facebook. Cedivet. El MTD en campaña. Tierra, techo y trabajo para todos los neuquinos. Tierra y techo para las 70.000 familias que aún no poseen su vivienda digna. Y trabajo para todos los neuquinos, para vivir dignamente. MTD, ni un paso atrás. Nextline Computación. Reparación de PC, notebooks e impresoras. Recargas de cartucho de tinta y toner. Accesorios de conectividad. Nextline Computación. Venta de equipos, PlayStation, insumos e impresoras. San Martín y Almirante Brown, Neuquén Capital. Nextline Computación. Atendemos horario corrido. Llámanos al 447-0798. Platinum es ESPN. Supervivientes, no informamos, decimos la verdad. 9 de la mañana, 41 minutos. Bueno, estamos escuchando la planadora del rock a Divididos, sí, con Salir a Asustar. ¿Por qué la planadora del rock? Porque así se le llama a Divididos, la planadora del rock. Y son la planadora del rock. Y este tema habría el que para mí fue el mejor álbum de Divididos, que fue La Era de la Boludez. ¿Cuántos álbumes tiene Dividido? Oh, como 10. Ahí nomás de los Beatles. Bueno, pero no puede comprar una cosa con otra, hombre. Antes los Beatles tocaban ellos solos, no había nadie. Para tener una guitarra en esa época, no sé, tenía que ser John Lennon, justamente. Qué vivo que estás hoy, ¿eh? No, y hoy desayunaste sopa de payaso, sí. Está bien. Interesante. Bueno, jóvenes argentinos, llegamos con nuestros temas que tienen que ver obviamente con el mundo animal. Con el mundo animal, con el mundo animal. De columna. Animal Planet. Exacto. Bueno, lo importante es que entonces a veces algunas de estas lesiones aparecen en forma tan sutiles que, por ejemplo, podemos observar a un perro que cambia su forma de hacer caca o pis. Ajá. Entonces, por ejemplo, el macho deja de levantar la pata, orina como hembra. Hay perritos que para poder defecar la fuerza abdominal que tienen que ejecutar, la compresa abdominal que tienen que ejecutar para poder defecar, y la posición en cuclillas es imposible, entonces empiezan a caminar y van defecando caminando. Esto que decíamos, se van acostumbrando a eso, y mucha gente dice, bueno, pero tiene 13 años, es normal. Claro, es natural que se vaya acostumbrando a una posición antiálgica para realizar sus funciones normales, pero siempre hay que evitar que eso progrese o poder sacar ese dolor. Cuando vemos una placa en la que tenemos unas lesiones muy grandes, por ejemplo, los picos del loro que se terminan uniendo, es decir, el piquito del loro es como el crecimiento óseo de un cuerpo vertebral que va en dirección al siguiente, el de adelante o el de atrás. Y a veces se juntan en lo que se llaman puentes óseos y dejan, por ejemplo, un segmento de la columna totalmente soldado. Eso ya es una formación totalmente anquilosante. Se deformó tanto que quedó como un corset natural. Que esa parte
ese segmento en sí quizás duela menos en esa fase de la enfermedad, pero los que articulan con ese segmento adelante y atrás no, porque como dijimos, la columna es una única unidad funcional que necesita de una íntima, de la transmisión íntima de movimiento entre la primera y la última vértebra, y si esa disfunción se genera, la columna ya no funciona igual, entonces todo empieza a fallar. Por ejemplo, si estamos cerca de la salida del plexo braquial en nuestra lesión, que es en la cintura escapular, o nuestra lesión está cerca de la salida del plexo lumbar, vamos a tener lesiones que se van a irradiar hacia esos miembros. Entonces puede aparecer un perro que quizás tropiece, se le crucen las patas o camine medio como duro, rígido, y cuando avanza el proceso, si no hacemos nada, va a empezar con un déficit propioceptivo, se dice, es decir, apoya quizás alguna patita de manera diferente, por ejemplo en dorso. La propiocepción, para entenderlo, es, por ejemplo, si yo estoy parada, de pie, sentada, no necesito mirarme el cuerpo para darme cuenta cómo estoy, cómo muevo las manos, cómo tengo los pies cruzados y demás. En los perros pasa lo mismo, no necesitan mirarse para eso. Cuando ellos dejan las posturas naturales, no se dan cuenta, eso se llama déficit propioceptivo, que va en camino hacia un déficit quizás motor severo, hasta la paresia o parálisis. La paresia es la parálisis parcial, sería, ¿no? Es un déficit todavía temporal que puede generar que en un perro de tamaño grande o porque estén afectados los 4 miembros me genere lo que se llama paresia no ambulatoria, es decir, el paciente puede recuperar totalmente sus funciones, pero por el tamaño y la incapacidad física que le genera el dolor, directamente no se puede mover y parece un perro o un gato cuadripléjico, como nos pasó con una gatita hace poquito, Ramona, que también estamos atendiendo, que vino de cúbito lateral, se dice de costado, apenas movía sus ojitos la gata. Le sacaron placas y no encontraban nada, y apenas movía sus ojitos en expresión de dolor, ¿sí? Sin embargo, cuando hacíamos y evaluábamos reflejos, la gatita tenía reflejos sensitivos, pero no podía retirar las patas, porque estaba totalmente inmovilizada por el dolor. Que a veces hay que tener mucho cuidado con los reflejos. Si uno sabe, no tiene sensación de dolor, no tiene, listo, sensibilidad profunda, la gata no, el paciente no va a caminar, no va a vivir, no es vida. Uno no debe precipitarse a tomar estas decisiones así, ¿sí? Uno tiene que ser paciente, prudente y transmitirle esto al dueño, porque muchos pacientes vuelven a caminar y muchos pacientes vuelven a incorporarse, aunque no a caminar, pero a hacer vida normal, ¿sí? Entonces, esta paciente, Ramona, es una gatita gris plomo divina. O sea, pero hay un lapso de tiempo, hay un tiempo. Por ahí te lleva un mes, por ahí te lleva un año. Exacto. Pero mucho tiene que ver con el diagnóstico. Pero lo que pasa, fundamental el diagnóstico. Pero lo que pasa es que no tenemos la posibilidad de hacer una resonancia magnética o una tomografía. Entonces hay lesiones. Porque no hay resonadores en la región para acá no. animales. Para animales no. En Buenos Aires sí. Deben de valer. No tanto, no te creas que sale tan caro. Además que si un médico te ¿el resonador o la resonancia? No, el resonador. El resonador sí, una fortuna. Tanto, digo. No tanto Buenos Aires. Dame dos que... En Buenos Aires, una resonancia magnética, por ejemplo. ¿El aparato es igual que para humanos? Es el mismo tamaño. Es un aparato de humanos. Es más, bueno, por ahí es criticable lo que voy a decir, pero me parece una estupidez que en centros de salud, en donde hacen imágenes, no te permitan hacer una resonancia o una tomografía a un animal, puesto que el animal no te puede transmitir absolutamente nada, y más, si sumás a que la persona que está dispuesta a gastar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pesos en un método diagnóstico, es un animal que tiene un cuidado que te garantizo que tiene más salud que mucho de la gente que se acuesta arriba de ese resonador o arriba de esa totalmente. El problema es que si nosotros vemos que en una placa radiográfica no vemos lesiones osteoarticulares groseras y el paciente está paralítico o con paresia general, hay algo que no nos está mostrando la radiología, claro. ¿Sí? Entonces ahí estimamos que hay una lesión, un hematoma, una lesión en tejidos blandos, que es lo que nos sale en las placas. Por eso que decimos, sí, sería buenísimo poder contar con un resonador para poder hacer una imagen más íntima de esto. Podemos hacer una mielografía, que esto sí se hace acá, que es un contraste, y después colocar un líquido de contraste y después sacar una placa para evaluar gran parte del contorno de la médula. De cualquier manera, hay lesiones que las podemos ver más detalladamente con un tomógrafo. Por eso es que si estamos limitados en esa imagen diagnóstica, no podemos bajarle el pulgar a un paciente solo por estar
incapacitado para caminar, porque tenemos que evaluar respuesta al tratamiento, y dentro de los tratamientos tenemos tratamientos médicos y tratamientos de rehabilitación y fisiátricos, ¿sí? Entonces siempre hay que intentar algo. Ramona, ¿cuánto hace que llegó a la consulta? ¿2 semanas, 3 semanas? Sí, un mes, ponele. No sé si llegó a un mes, no recuerdo eso, pero Ramona, ayer la dueña me mandó un videíto empezando a caminar. Por supuesto todavía camina chueca, camina en posición plantígrada, es decir, todavía no levanta los tarsos en posición natural, pero bajó un escalón, me la muestra. Se subió al sillón. Entonces, una cosa paciente... que no podía hacer. No, una paciente que apenas movía los ojos. Entonces, siempre hay que tener paciencia por estos pacientes de esta naturaleza. Y a veces, ya te digo, un paciente que apenas recibe un impacto muy suave puede quedar muy complicado, porque en realidad ya traía de antes lesiones osteoarticulares severas. Entonces, uno, por ejemplo, si yo lo pisé, porque lo vi, porque el golpe fue en la cadera, yo las placas las tengo que sacar desde las cervicales hasta las coxigias. Y eso es lo que la gente debe entender, que el diagnóstico debe ser amplio y completo, porque si no, yo estoy viendo solamente el foco de dolor de hoy, o el foco de la lesión de hoy, y no estoy viendo el continente del paciente, que además tiene un antecedente, que él no me dice, che, vos sabés que en realidad yo a mí me duele acá, acá, me tira acá el cuello y no sé, bueno, entonces... Y hay otra cosa, que a veces vos sos a un paciente, como también nos pasó con el Pincho es el dueño, Pincho, que era un perro muy macizo, con mucha masa muscular y un umbral de dolor totalmente alto. Entonces el perro lo único que tenía era una parálisis de uno de los miembros anteriores por el peso, casi 40 kilos, no podía caminar, pero yo quería focalizar el dolor y no podía. Entonces me tiraba arriba del perro tratando de clavar la yema de los dedos en los espacios intervertebrales y no podía. Quería generar por lo menos el tacto sobre los músculos, que es lo primero que se contractura por el dolor irradiado, y el perro nada, no me movía los ojos el perro, porque como diciendo, no me hace ni cosquilla lo que me estaba haciendo. Entonces también eso es importante, no es lo mismo atender un caniche toy con una discopatía, un gato, que un pitbull, ¿sí? Entonces siempre hay que tener paciencia en eso. Y en la imagen también radiológica de este pitbull no era tan significativa la lesión, sin embargo el tipo le genera una incapacidad motora severa y empezó a caminar también. Después de 4 o 6 sesiones de fisioterapia empezó a caminar. Es un paciente que va a requerir controles, y encima es un paciente muy activo, es muy energético, necesita un corset. Entonces esos pacientes que ya pasaron por esta lesión, nada nos dice, o sea, mejor dicho, todo nos dice que en el tiempo nos va a volver a recurrir con un dolor parecido, y ni hablar si sufre algún accidente. ¿Sí? Así que hay que tener paciencia. Cuando pasan los accidentes con columnas, tengan paciencia, escuchen al veterinario. No hay que tomar decisiones apresuradas. Lo que parece malo hoy, mañana... ¿Todas las razas están en riesgo o, sí. O hay razas tendenciosas? Y algunas por un tema de configuración de fábrica. Como digamos, claro, algunas por un tema de configuración porque son perros más muy longilíneos, como son el Dachshund, el Tekel, el Basset, sus cruzas, porque muchas veces los mestizos también, y muchas veces ocurren perros pesados también. No hay una raza específica, pero estos perritos que son más largos que altos tienen cierta tendencia a los problemas de columna. El sobrepeso también influye mucho en los problemas de columna en el animal. La edad, el hecho de que sea viejo, es normal a veces que tenga artrosis, ¿sí? Pero no es normal que no se trate. Está bien. Eso es lo que hay que dejarle claro a la gente. Dice, no, es normal que tenga dolores. No es normal que tenga dolores. No. Es viejo, te dicen, claro, ya es normal que tenga dolores. Claro. Exacto. Y no es normal, y hay que tratarlo siempre. Muchas veces hay algún tipo de contraindicación con la fisioterapia, porque es un método físico, pero tiene alguna contraindicación que hay que son muy pocas, pero las tiene, pero nunca es un impedimento para no medicarlo, o para ese animal no mejorar la calidad de vida, que es lo que hablamos siempre, sea con medicación, sea con ejercicios, sea con fisioterapia, sea con lo que sea, pero siempre hay que buscar una solución, aunque sea paliativa, pero hay que encontrarla. Eso es lo que tiene que quedar claro. Clarísimo. Bueno, ¿y en los gatos pasa lo mismo? En los gatos seguro, y te digo que pasa más de lo que mucha gente cree.
vino un colega a dar un curso de dolor y Marcelo decía que el 70% de los gatos tienen problemas de artrosis de columna. Y hoy en día, vos prestando atención, lo que pasa es que hay que prestarle atención, vos prestando atención a ciertos, más el gato, que es mucho más útil que el perro, para presentar esos signos, y te lo puede mostrar, por ejemplo, con los pelos parados, te lo puede presentar con rastitas en algunos lados, te lo puede presentar con esta mala onda que vos decís, pucha, que está re mala onda, malarreado. No, el tipo tiene dolor. Entonces, como tiene dolor, claro, de alguna forma lo tiene que manifestar. Pero si nosotros nos ponemos de mal humor. Pero seguro, sí. ¿Cómo le va a poner mal humor el pobre bicho? Claro, y más en el gato, que es un animal que tiende a tener más actividad en altura que el perro, ¿sí? El gato tiende más a saltar, es más elástico, mucho más activo con respecto a esto, lo que es buscar altura, saltar, a la higiene, ¿sí? El gato está constantemente lavándose. Entonces, en eso se ven, y en esos cambios pequeños y sutiles, es donde hay que buscar este tipo de patologías de columna. Está muy bien. Bueno, agradecido, chicos, y lamentando, se lo digo públicamente, la partida de Lolo, que el otro día me comentaron los chicos que yo justo no estaba, lamentablemente, y me dicen, no, mira, los chicos están complicados porque, bueno, la pasó genial. Sí. No lo quiero meter en un tema sentimental, no, agradable, pero la pasó genial. Al menos cuando venía acá la pasó genial. Sí. Lamentablemente, bueno, obviamente es irreemplazable. Bueno, fue una compañera terrible. Gracias a Dios se detonó relativamente rápido. ¿Qué edad tenía Lolo? La Lolo tenía como 15 mínimo. Sí, era longeva, digamos. ¿Bien? Sí. Y fue una semana bastante complicadita la semana pasada, sí, con pacientitos como Julita, que era su amiga, también. Así que fue una semana bastante feita. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a muchísima gente, que no quiero dejar de recordarlo. La tuvimos un año más, porque cuando la Lolo se perdió, muchísima gente se movió, y sabíamos que había un problemita con la Lolo, que en algún momento iba a saltar, claro, sí. Seguramente. Y gracias, pero bueno, buena calidad de vida durante todo el tiempo. Gracias a toda esa gente la pudimos tener un año más y pudo terminar su vida de forma digna. Está bien. Que eso es lo fundamental. Por supuesto, y la recordamos genial. Sí. Porque digo, ahora no tengo quien me venga a afanar las galletitas. Sí. Vamos a tener que traer a Peter, alguien va a tener que venir. Ahí está en el auto. Claro, bueno, y dice que lo hubiese bajado. No me los dejen en el auto. El miércoles que viene tráiganlo, déjenlo acá sueltito, que se muevan acá con nosotros, y le damos de comer a algo. Siempre hay algo para picotear, siempre hay acá. Ahora. Claro, ahora, tiene razón. Mañana. Bueno.